Mentira cochina. Si Francisco me ha dicho que hasta confundiste a la niña cuando nació. ¿Qué dijiste que era? Sí, estoy encantada. Pero esta casa es tan petite. Dura. ¿Qué ocurre? Mi madre es la persona en quien más confío. Eso no te lo niego. Talidad, y he de decirte que me siento muy a gusto en esta petite casita. ¿Ha estado usted? Tenía mi domingo a mi lado. Igual que ahora. Junto a Francisco. Que no, que tenéis que hablar los tres juntos, a calzón quitado, que si no esto va a acabar muy mal, Martín. El capítulo 357 de Valle Salvaje consolida una etapa de transición en la que cada personaje empieza a definirse con mayor claridad frente a los conflictos que se acumulan. Lo que comenzó con el nacimiento de Pilara no solo ha traído una nueva vida al valle, sino que ha desatado una serie de tensiones latentes que ahora emergen con fuerza. La decepción silenciosa de José Luis por no haber tenido un nieto varón se convierte en un punto vulnerable que Dámaso sabe explotar con precisión. El gesto de la espada de madera no es una simple provocación, es un recordatorio calculado de expectativas frustradas y una manera de sembrar discordia. La autoridad de José Luis, antaño incuestionable, empieza a mostrar fisuras. Al mismo tiempo, Adriana se erige como símbolo de esperanza al elegir el nombre de Pilara, reafirmando su deseo de que la llegada de su hija marque un cambio positivo. Sin embargo, esa esperanza convive con la sospecha que Luisa no logra apartar de su mente. El posible error en el anuncio del sexo del bebé permanece como una amenaza silenciosa que podría alterar profundamente el equilibrio familiar si llega a confirmarse. En paralelo, la determinación de Braulio por esclarecer la muerte de su padre demuestra que el pasado sigue pesando en el presente. Su enfrentamiento directo con Mercedes revela que las viejas heridas no han cicatrizado y que la verdad, aunque incómoda, continúa buscándose con insistencia. La decisión de Enriqueta de mudarse al palacio simboliza un movimiento estratégico hacia el centro del poder. No se trata solo de comodidad, sino de posicionamiento. En un entorno donde cada paso tiene consecuencias, instalarse en el corazón del valle es una declaración de intenciones, pero el punto más decisivo del capítulo es la incipiente alianza entre Dámaso y Victoria. Unidos por resentimientos y ambiciones compartidas, ambos reconocen que el equilibrio actual no le favorece. Su entendimiento no se basa en confianza, sino en conveniencia, y precisamente por eso resulta tan peligroso. Valle Salvaje se adentra así en una fase donde las alianzas ocultas y las decisiones estratégicas marcarán el rumbo de los acontecimientos. El nacimiento de Pilara, lejos de traer estabilidad definitiva, ha actuado como catalizador de cambios profundos. El valle se encuentra al borde de una transformación inevitable. Cuando las tensiones acumuladas finalmente estallen, nadie quedará indemne. La noche terminó de sellar las decisiones que durante el día solo habían sido insinuaciones. En Valle Salvaje, los cambios no se anunciaban con trompetas, se gestaban en conversaciones a media voz, en miradas sostenidas un segundo más de lo habitual, en silencios que hablaban más que cualquier declaración abierta. Victoria no durmió. Las palabras de Dámaso resonaban en su mente con una claridad perturbadora. Entre los dos podemos darle el golpe final. No era una frase impulsiva, sino una propuesta meditada. Ella conocía bien a Dámaso. Sabía que rara vez hablaba sin un plan previo. Al amanecer, decidió enfrentarlo una vez más antes de que el día dispersara las intenciones. Lo encontró en el patio lateral, observando el horizonte como si esperara algo. Si aceptara tu propuesta, dijo sin preámbulos. ¿Qué ocurriría después? Dámaso no mostró sorpresa. Había esperado esa pregunta. Después, el equilibrio cambiaría, respondió. José Luis ya no tendría el control absoluto.
y tú dejarías de ser una figura decorativa en su casa. Victoria sostuvo su mirada. No soy decorativa. Entonces, demuéstralo. La frase fue directa, casi desafiante. En el interior del palacio, José Luis caminaba por el corredor con expresión sombría. La decepción por no tener un nieto varón, la provocación de la espada y la sensación de que el entorno se le escapaba comenzaban a pesar más de lo que estaba dispuesto a admitir. Rafael lo interceptó. No puedes permitir que Dámaso te provoque, le dijo con firmeza. Solo busca dividir. José Luis lo miró con cansancio. No necesito que me lo recuerdes. Entonces actúa como si no te afectara. La autoridad que José Luis había ejercido durante años parecía ahora cuestionada por fuerzas que no lograba controlar. En la alcoba, Adriana sostenía a Pilara con renovada convicción. Repetía su nombre en voz baja, como si con ello pudiera blindarla de cualquier sombra. «Eres el inicio», susurró, «el inicio del cambio». La niña abrió los ojos brevemente, ajena a las estrategias que se tejían a su alrededor. Enriqueta, por su parte, ultimaba detalles para la mudanza. Habló con Alejo en privado. «No podemos quedarnos al margen», insistió. «El palacio es el centro de todo». Alejo asintió con cautela. «Solo asegúrate de que el movimiento no te convierta en objetivo. Prefiero ser objetivo que espectadora». Mientras tanto, Luisa continuaba debatiéndose entre el silencio y la verdad. La negación de Pura no había disipado su convicción. «Si José Luis escuchara lo que sé», murmuró para sí. Pepa la miró con preocupación. «No juegues con fuego». «El fuego ya está encendido», respondió Luisa. En el jardín, la conversación entre Victoria y Dámaso llegó a su punto decisivo. «Acepto escuchar tu plan», dijo finalmente ella. Dámaso esbozó una sonrisa contenida. «Eso es un comienzo». «No te equivoques», añadió Victoria. «No confío en ti, pero tampoco confío en que José Luis cambie». «No necesitas confiar en mí», replicó él. «Solo necesitas querer ganar». El acuerdo no fue sellado con palabras solemnes ni con promesas explícitas. Fue un entendimiento tácito, una convergencia de intereses. En el despacho, José Luis contemplaba los retratos familiares que colgaban de la pared. Sentía que algo se movía bajo la superficie, pero aún no distinguía con claridad qué forma adoptaría la amenaza. El valle respiraba tensión. Braulio seguía decidido a descubrir la verdad sobre su padre. Luisa guardaba una revelación que podía alterar el orden. Enriqueta avanzaba hacia el corazón del poder, y ahora Dámaso y Victoria empezaban a caminar en la misma dirección. Valle Salvaje entraba en una fase donde las alianzas serían tan determinantes como las traiciones. Y nadie, ni siquiera el más poderoso, podía ignorar que el equilibrio estaba a punto de romperse. El amanecer encontró a Adriana con los párpados pesados y el cuerpo aún resentido por el parto. La luz tenue que se filtraba por las cortinas iluminaba la figura de Rafael, que sostenía a la bebé con una mezcla de orgullo y ternura. Cuando ella abrió los ojos, lo primero que vio fue esa imagen. Su hija en brazos de su padre, envuelta en mantas claras, respirando con la serenidad de quien ignora el peso del mundo. «Buenos días», susurró Rafael, acercándose para colocar a la niña junto a su madre. Adriana la tomó con cuidado. Aún sentía un vacío extraño, como si parte de lo vivido durante el alumbramiento se hubiese borrado en su memoria. Había tenido tantos dolores, tanta intensidad, que apenas recordaba el momento exacto en que todo terminó. «No recuerdo nada», murmuró, mirando a su hija. «Solo el dolor y después silencio». Rafael acarició su frente. «Lo importante es que ambas están aquí». Sin embargo, la alcoba no tardó en llenarse. La noticia del nacimiento había corrido por todo el valle, y la habitación de Adriana se convirtió en un ir y venir constante. José Luis fue uno de los primeros en entrar. Tomó a la recién nacida con gesto solemne y la observó detenidamente. «Es igualita que Julio», afirmó con una seguridad que incomodó a Rafael. Adriana sostuvo la respiración. Aquella comparación volvía a abrir heridas que creía cerradas. Rafael no respondió de inmediato.
pero su mandíbula se tensó. No tiene nada que ver, contestó finalmente con firmeza contenida. José Luis no insistió, aunque su mirada reflejaba algo más que simple observación. Poco después apareció Victoria. Tomó a la criatura en brazos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No le veo parecido con nadie», dijo con aparente neutralidad. «Lo que sí deberíais hacer es pensar en un nombre. Cuanto antes la bauticemos, mejor». Enriqueta, que entró casi al mismo tiempo, apoyó la idea con entusiasmo. El nombre comenzó a convertirse en un nuevo punto de debate, como si al fijarlo pudieran anclar la estabilidad que tanto parecía escurrirse entre los dedos. Los hermanos de Adriana llegaron para conocer a su sobrina. La alegría de la familia contrastaba con la tensión subterránea que empezaba a crecer. Entre abrazos y felicitaciones, Adriana volvió a repetir que apenas recordaba el parto. «Tuve tantos dolores que no recuerdo nada», confesó a su hermana. En un rincón, Pura observaba en silencio. Más tarde, llamó aparte a Rafael y a José Luis. «No le pierdan ojo», advirtió. «Necesita descansar. El esfuerzo fue grande y aún no está recuperada». La seriedad de la partera no pasó desapercibida. Cuando se quedaron solos, Rafael encaró a su padre. «¿No estás satisfecho con tu nieta?», preguntó directamente. «No te veo alegre». José Luis dudó un segundo. «Claro que lo estoy, pero la falta de entusiasmo era evidente». La decepción por no haber tenido un varón pesaba más de lo que quería admitir. Mientras tanto, en la cocina, Luisa apenas podía mantenerse en pie. El cansancio la vencía y daba cabezadas sobre la mesa. Pepa entró y comenzaron a hablar del parto. Fue entonces cuando Luisa dejó escapar lo que llevaba horas rondándole la cabeza. «Me equivoqué», dijo al principio. «Pensé que era un niño». Pepa frunció el ceño. Fruto del cansancio, Luisa levantó la mirada con determinación. «No me confundí. Lo escuché claramente. La partera dijo que era un varón». El silencio cayó entre ambas. «Pero nació una niña», replicó Pepa, intentando encontrar lógica. «Eso vimos todos. Pero yo escuché otra cosa». La duda comenzó a germinar en ese instante, silenciosa pero persistente. En la casa grande, la habitación de Adriana seguía recibiendo visitas. El ambiente era festivo en apariencia, pero bajo esa superficie flotaba una inquietud que nadie terminaba de nombrar. Adriana, exhausta, cerró los ojos por un momento mientras sostenía a su hija. Algo en su interior le decía que la paz era demasiado frágil, como si el valle nunca permitiera disfrutar plenamente de un instante de felicidad. Y mientras la recién nacida dormía ajena a todo, la sospecha empezaba a recorrer los pasillos, invisible pero imparable. La mañana avanzó con una tensión apenas perceptible, como si el aire mismo se hubiese vuelto más denso. José Luis regresó a la alcoba poco después de su primera visita, esta vez sin la solemnidad del saludo inicial. Se acercó a la cuna improvisada y volvió a tomar a la niña en brazos, examinándola con una atención que rozaba la obsesión. «Tiene la frente de Julio», murmuró, casi para sí. Rafael, que estaba junto a la ventana, se volvió con gesto contenido. «Padre, no insistas». José Luis alzó la mirada, sorprendido por el tono. «No es insistencia, solo observo». Pero la forma en que lo decía dejaba claro que no era una simple apreciación. Había una intención, un recordatorio constante de algo que no terminaba de aceptar. Adriana, aún débil, sintió cómo se le tensaba el pecho. «Nuestra hija no es motivo de comparación», dijo con suavidad, pero firme. «Es nuestra». José Luis la miró largo rato. Durante un segundo pareció debatirse entre responder o guardar silencio. Finalmente entregó a la niña a Rafael. «Claro que lo es», concedió, aunque sin convicción. Cuando salió de la habitación, Rafael se acercó a su esposa. «No le hagas caso». «No es eso», susurró ella. «Es su mirada». Esperaba un varón. Rafael no pudo negarlo. Él también lo había notado. La ilusión de José Luis por un heredero varón había sido evidente desde el principio. En el corredor, José Luis se cruzó con Victoria.
Ella percibió de inmediato su descontento. ¿No estás satisfecho?, preguntó con aparente inocencia. Estoy satisfecho, respondió con sequedad. Victoria esbozó una sonrisa leve. A veces lo que esperamos no coincide con lo que recibimos. La frase quedó suspendida como una provocación velada. José Luis la observó con frialdad. No empieces. Pero Victoria ya había sembrado la idea. La decepción de José Luis era un punto débil, y ella lo sabía. Más tarde, Adriana habló con Victoria en un momento de intimidad inesperada. No veo a José Luis feliz, confesó. Creo que esperaba un varón. Victoria inclinó la cabeza. Los hombres de esta casa siempre esperan algo más. Adriana suspiró. Quería que la llegada de la niña fuese el inicio de un cambio para bien. Los cambios no siempre llegan como imaginamos, replicó Victoria con tono ambiguo. Mientras tanto, en la cocina, la conversación entre Luisa y Pepa continuaba. Si lo dijera en voz alta, nadie me creería, dijo Luisa con frustración. Pensarían que estoy agotada. Pepa la miró con preocupación. Tal vez deberías decírselo a Rafael. Luisa dudó. No quiero preocupar a Adriana, pero sí hay algo extraño. Lo sé. El peso de la duda comenzaba a ser insoportable. En el despacho, Rafael decidió enfrentar directamente a su padre. ¿De verdad estás decepcionado?, preguntó sin rodeos. José Luis apoyó las manos sobre la mesa. No es decepción. ¿Entonces qué es? Un silencio largo. Esperaba un heredero. La sinceridad cayó como un golpe. Tienes una nieta, respondió Rafael con firmeza. Y eso debería bastar. José Luis evitó su mirada. Basta, pero no parecía convencido. En la alcoba, Adriana acariciaba el rostro de su hija con ternura. La niña dormía profundamente, ajena a las tensiones que su llegada había desatado. «Eres suficiente», susurró. El contraste entre la pureza del recién nacido y la complejidad de los adultos resultaba casi doloroso. Esa misma tarde, los comentarios comenzaron a circular en voz baja. La comparación con Julio, la falta de entusiasmo de José Luis, la duda de Luisa, todo formaba parte de un entramado que apenas empezaba a tomar forma. La felicidad inicial se había visto atravesada por expectativas no cumplidas y sospechas latentes. Y en Valle Salvaje, cuando las expectativas se frustran, las consecuencias nunca tardan en aparecer. Mientras la tensión crecía alrededor del nacimiento, en otra ala del valle comenzaba a gestarse una decisión que también podía alterar el equilibrio de la casa grande. Enriqueta, lejos de conformarse con la hospitalidad temporal en la casa de Mercedes, había empezado a considerar seriamente mudarse al palacio. Para ella, la estancia actual era cómoda, sí, pero insuficiente. Es acogedora, comentó con tono reflexivo, pero no deja de ser una casa pequeña. La idea no era casual. Instalarse en el palacio significaba acercarse al centro de poder, observar de cerca cada movimiento, cada secreto. Y Enriqueta no estaba dispuesta a quedarse al margen. Buscó a Alejo para compartir sus intenciones. Lo encontró en el jardín, caminando con gesto pensativo. Bárbara estaba con él, escuchando con atención algo que parecía preocuparle. «Necesito hablar contigo», anunció Enriqueta, sin rodeos. Alejo la miró con interés. «Te escucho. He decidido que es momento de mudarnos al palacio». Bárbara arqueó una ceja, sorprendida. «¿Mudarse?» «Sí. No veo motivo para seguir en la casa pequeña. La situación lo requiere». Alejo cruzó los brazos, evaluando la propuesta. «¿Lo has hablado con José Luis?» Enriqueta esbozó una sonrisa calculada. «Estoy segura de que estará encantado de tenernos allí». Bárbara dejó escapar una leve sonrisa al escuchar aquella afirmación. «Encantado», repitió con ironía contenida, pero Enriqueta no parecía dispuesta a retroceder. La familia debe estar unida en momentos como este, y el nacimiento lo cambia todo. La afirmación tenía doble filo. El nacimiento no solo traía una nueva vida, sino también nuevas dinámicas de poder. Alejo, siempre prudente, asintió lentamente.
Habrá que medir bien el momento. Enriqueta sabía que cada movimiento debía ser estratégico. El palacio era más que un edificio. Era el escenario donde se decidían lealtades y traiciones. Mientras tanto, en otra parte del valle, Francisco vivía su propio conflicto interno. La alegría que sentía tras haber confirmado su relación con Pepa no lograba silenciar la incomodidad que lo acompañaba. La buscó en un rincón apartado del patio. «Necesito hablar contigo», dijo con tono serio. Pepa lo miró con dulzura. «¿Qué ocurre?» «Sobre nosotros». Ella sonrió. «Somos novios, Francisco. No hay más misterio». Él negó con la cabeza. «No es eso. Me siento como si estuviera traicionando a Martín». Pepa frunció el ceño. ¿Traicionándolo? Él ya sabía lo que sentías. Lo vio, admitió Francisco. Nos vio besándonos por la ventana. Pepa suspiró. Entonces no hay nada que explicar. Para mí sí, insistió él. Necesito hablar con él. Decírselo a la cara. Pepa dudó. No lo veo necesario. Solo abrirás una herida. Pero Francisco era terco cuando se trataba de lealtades. No quiero que piense que le oculté algo. En ese instante apareció Amadeo, el padre de Francisco. Observó la escena con una mezcla de orgullo y comprensión. Sabía que su hijo estaba enamorado. Más tarde, cuando quedaron a solas, Amadeo habló con él. «Se nota que ella te corresponde». Francisco asintió. Fue ella quien dio el primer paso. Amadeo sonrió. «Entonces no cargues con culpas que no te pertenecen». Pero el dilema seguía allí. La amistad con Martín pesaba tanto como el amor naciente. Esa misma tarde, Eva buscó a Martín para contarle lo ocurrido. Pero él ya lo sabía. Los había visto desde la ventana. La confirmación no le sorprendió, aunque el dolor era evidente. «No me deben explicaciones», dijo con voz controlada. Sin embargo, la serenidad en su tono no lograba ocultar la herida. En paralelo, la noticia del posible traslado de Enriqueta empezaba a circular discretamente. Algunos lo veían como un gesto natural, otros como una jugada estratégica. En Valle Salvaje, cada decisión tenía implicaciones. El nacimiento de la niña había sido el detonante de múltiples movimientos. Mientras unos celebraban, otros calculaban. Y en medio de esas nuevas alianzas y dilemas, el valle se preparaba para cambios que apenas comenzaban a insinuarse. Si Enriqueta movía piezas con discreción calculada, Braulio hacía exactamente lo contrario. La promesa que le había hecho a su madre de ser más cauto parecía haberse evaporado con el paso de las horas. La muerte de su padre seguía latiendo en su interior como una herida abierta, y cada evasiva que recibía alimentaba su determinación. Buscó a Mercedes sin rodeos. La encontró en el salón, revisando correspondencia con la serenidad que siempre la caracterizaba. Braulio no anunció su llegada, simplemente entró y se plantó frente a ella. «Necesito respuestas», dijo con firmeza. Mercedes levantó la vista, sorprendida por el tono. «¿Sobre qué exactamente?» «Sobre la muerte de mi padre». El ambiente se tensó al instante. «Ya te he dicho que sé poco», respondió ella con calma. «No lo suficiente», replicó él. «Sé que Bernardo fue acusado en ese caso». La mención del nombre produjo un leve cambio en la expresión de Mercedes. Fue acusado injustamente y se salvó de la horca gracias a una suma considerable de dinero, continuó Braulio. «Dinero que tú proporcionaste». Mercedes dejó la carta sobre la mesa con gesto contenido. «No voy a negar que ayudé a mi marido». «Vendiste parte de tus joyas», insistió él, «para pagarle a don Toribio, el capitán que llevaba el caso». El silencio se volvió pesado. Ese asunto pertenece al pasado. Para mí no. Braulio dio un paso más, como si quisiera acorralarla. Don Toribio se retiró poco después. Vive ahora cómodamente, lejos de la Santa Hermandad. ¿Casualidad? Mercedes sostuvo su mirada sin parpadear. «Estás insinuando demasiado. Estoy buscando la verdad». La firmeza de Braulio rozaba la imprudencia. Mercedes lo sabía, y también sabía que enfrentarlo directamente podía ser contraproducente. «No puedo ayudarte en lo que no sé»,
respondió finalmente. Y no aceptaré que me conviertas en sospechosa. No te convierto en nada, replicó él. Solo pregunto. La tensión quedó suspendida entre ambos. Braulio se dio cuenta de que no obtendría una confesión directa, pero también percibió que había tocado un punto sensible. Cuando salió del salón, se encontró con Alejo en el pasillo. ¿Has perdido el juicio?, le reprochó su primo en voz baja. Prometiste ser más prudente. No puedo quedarme de brazos cruzados. Alejo lo observó con preocupación. Hay formas de investigar sin provocar enfrentamientos. ¿Y cuáles son?, preguntó Braulio con amargura. ¿Esperar a que alguien se apiade y me lo cuente todo? Alejo suspiró. La verdad no se arranca a la fuerza, se construye con paciencia. Pero Braulio ya había cruzado esa línea. En la cocina, Luisa seguía rumiando su propia inquietud. La duda sobre el sexo del bebé no se disipaba. Cada vez que recordaba la voz de Pura anunciando un varón, sentía un nudo en el estómago. Pepa intentaba tranquilizarla. No puedes cargar sola con esto. No quiero hacer daño, respondió Luisa. Pero tampoco quiero callar si hubo un error. El valle parecía lleno de preguntas sin respuesta. Mientras tanto, Enriqueta retomó su conversación con Alejo más tarde. ¿Crees que es imprudente mudarnos al palacio?, preguntó con aparente ingenuidad. No imprudente, respondió él, pero sí significativo. Enriqueta sonrió. Los momentos significativos requieren decisiones firmes. Bárbara, que escuchaba en silencio, comprendía que aquello no era solo un cambio de residencia, era una declaración de intenciones. En la alcoba, Adriana notaba el desgaste emocional de Rafael. Aunque intentaba mostrarse fuerte, la tensión con su padre y los rumores que comenzaban a circular pesaban sobre él. No dejes que te afecte, le dijo ella. Nuestra hija merece alegría. Rafael asintió, pero sabía que el entorno no facilitaba esa alegría. Esa noche, Braulio se quedó solo en el patio reflexionando. Sabía que había tensado la cuerda con Mercedes, pero también estaba convencido de que algo se ocultaba tras la muerte de su padre y el dinero que cambió de manos. En Valle Salvaje, las verdades no se revelaban con facilidad. Había que arrancarlas del silencio, y él estaba dispuesto a hacerlo, aunque eso significara enfrentarse a todos. El debate sobre el nombre de la recién nacida comenzó como una conversación ligera, casi anecdótica, pero pronto se convirtió en otro foco de tensión. Victoria, siempre dispuesta a intervenir, propuso una lista interminable de nombres que resonaban con grandeza y tradición. Debe ser un nombre fuerte, insistía, algo que marque carácter. Adriana, todavía débil pero con la determinación intacta, escuchaba con paciencia. Rafael se mantenía a su lado, evitando intervenir demasiado. No quiero un nombre que imponga, dijo finalmente Adriana. Quiero uno que signifique algo. Victoria arqueó una ceja. Todos los nombres significan algo. Enriqueta, que había entrado en la habitación, apoyó la idea de elegir pronto para organizar el bautizo. La insistencia en el ritual parecía más urgente que nunca, como si bautizar a la niña pudiera sellar cualquier duda que comenzaba a insinuarse. Fue entonces cuando Adriana habló con claridad. Quiero llamarla Pilara. El silencio que siguió fue breve pero significativo. ¿Pilara?, repitió Victoria, sorprendida. Como su abuela explicó a Adriana. Quiero que su llegada marque el inicio de un cambio. Para bien, Rafael sonrió con orgullo. Sabía que cuando Adriana se decidía por algo, difícilmente retrocedía. Me gusta, añadió él. Es un nombre que honra y renueva. Victoria no insistió más, aunque en su mirada se percibía cierta incomodidad por no haber influido en la decisión. Mientras el nombre comenzaba a consolidarse, otra conversación mucho más tensa tenía lugar en un rincón apartado del palacio. Luisa había decidido enfrentarse directamente a Pura. La encontró en el patio interior, revisando algunos utensilios. «Necesito hablar contigo», dijo con voz firme. Pura la miró con serenidad profesional. «¿Qué ocurre? Estoy segura de que dijiste que había nacido un varón». La partera no se inmutó. «No lo creo». La respuesta fue simple.
casi desarmante. Lo escuché claramente, insistió Luisa. Lo dijiste antes de que todos vieran a la niña. Pura mantuvo la calma. En momentos así hay confusión, gritos, nervios. Tal vez oíste mal. No me confundí. El intercambio era tenso pero contenido. Pura no mostró nerviosismo ni sorpresa, lo que inquietó aún más a Luisa. Lo que nació fue una niña, concluyó la partera. Eso es lo único cierto. La firmeza en su voz no dejaba espacio para debate. Luisa salió del patio con más preguntas que respuestas. Pepa la esperaba a pocos pasos. ¿Y bien? Niega haberlo dicho. Pepa suspiró. Tal vez debas dejarlo estar, pero Luisa no parecía convencida. Si hubo un error, alguien lo sabe. En la alcoba, Adriana sostenía a Pilara con ternura renovada. Repetía su nombre en voz baja, probándolo como si quisiera asegurarse de que encajaba. Pilara susurraba. Nuestra Pilara. Rafael la observaba, conmovido por la fuerza de su esposa. Este será el inicio de algo mejor, dijo ella con convicción. Pero en el fondo, ambos sabían que el valle rara vez concedía cambios sin resistencia. En los pasillos, el nombre comenzó a circular. Algunos lo recibían con agrado, otros con indiferencia. Sin embargo, la conversación sobre el posible error en el anuncio del sexo del bebé seguía latente, aunque aún contenida. José Luis, al enterarse del nombre elegido, reaccionó con una mezcla de aceptación y resignación. Pilara, repitió, si así lo habéis decidido, pero su decepción por no tener un heredero varón seguía marcando sus gestos. Esa tarde, el valle parecía dividido entre dos temas: el nombre que sellaba la identidad de la niña y la duda que cuestionaba su origen inmediato. Dos hilos paralelos que tarde o temprano terminarían entrelazándose. La jornada avanzaba con una calma engañosa cuando un nuevo movimiento alteró el equilibrio del palacio. Dámaso decidió presentarse en la casa grande con un gesto que, bajo la apariencia de cortesía, escondía una intención mucho más calculada. Vestido con impecable elegancia, cruzó el umbral del palacio sin anunciarse con demasiado protocolo. Fue José Luis quien lo recibió en el vestíbulo, como si no existiera mayordomo que mediara entre ambos. No esperaba tu visita, dijo José Luis con frialdad. Dámaso esbozó una sonrisa medida. He venido a felicitar a la familia y a traer un pequeño obsequio. Sacó de entre sus manos un paquete envuelto con esmero. José Luis lo miró con recelo antes de abrirlo. En su interior había una pequeña espada de madera, tallada con detalle. El silencio fue inmediato. No es un regalo adecuado para una niña, dijo José Luis, levantando la vista con incredulidad. Dámaso inclinó ligeramente la cabeza. Pensé que sería un varón. La frase cayó con una carga evidente. ¿Cómo dices?, replicó José Luis, tensando la mandíbula. Estaba tan ilusionado con la idea, continuó Dámaso con aparente inocencia. Supongo que se me contagió el entusiasmo. La provocación era clara. No era solo un error de cálculo, era un recordatorio directo de la decepción que José Luis no lograba ocultar. La niña se llama Pilara, respondió con sequedad, y es mi nieta. Dámaso sostuvo su mirada sin retroceder. Por supuesto. Solo quise participar en la alegría. La tensión entre ambos era palpable. José Luis cerró el paquete con brusquedad. No necesitamos tu participación. Oh, pero yo sí necesito la vuestra, replicó Dámaso con suavidad inquietante. Antes de que la confrontación escalara, Rafael apareció en el vestíbulo. Percibió el ambiente cargado y se acercó con prudencia. ¿Ocurre algo? Nada, respondió Dámaso. Solo traía un detalle para la pequeña. Rafael observó la espada de madera y entendió el mensaje implícito. Gracias, dijo con cortesía forzada. Lo tendremos en cuenta. Dámaso se despidió con una inclinación leve, dejando tras de sí un silencio tenso. En la alcoba, Adriana escuchó el murmullo distante de voces elevadas. Miró a Victoria, que acababa de entrar. ¿Qué sucede? Victoria dudó un instante antes de responder. Dámaso ha traído un regalo poco acertado. Adriana frunció el ceño. ¿Un regalo?
Una espada de madera. La noticia provocó una mezcla de incredulidad y molestia. Para Pilar, Victoria asintió. A veces los gestos dicen más que las palabras. Adriana comprendió que no se trataba de un simple error. Era una provocación calculada. Mientras tanto, Dámaso abandonó el palacio con expresión satisfecha. Sabía que había tocado un punto sensible. José Luis era vulnerable cuando se trataba de expectativas frustradas. Al caer la tarde, Dámaso buscó a Victoria en un rincón apartado del jardín. Su tono cambió por completo. «Sabes que entre tú y José Luis ya nada está bien», dijo sin rodeos. Victoria lo miró con cautela. «No es asunto tuyo». «Si lo es», replicó él, «te trata mal y lo sabes». Ella guardó silencio. «Podríamos unir fuerzas», propuso Dámaso. «Entre los dos podríamos darle el golpe final». La sugerencia quedó suspendida en el aire. «¿Acabar con José Luis?», preguntó Victoria, midiendo cada palabra. «No necesariamente de la forma que imaginas», respondió él con una sonrisa ambigua, «pero sí cambiar el equilibrio del valle». Victoria lo observó con atención. La propuesta era arriesgada, pero también tentadora. «¿Y qué ganarías tú?», Libertad contestó. «Y poder». El crepúsculo envolvía el jardín, mientras ambos permanecían en silencio, conscientes de que aquella conversación podía marcar un antes y un después. En el palacio, José Luis permanecía solo en su despacho, mirando la espada de madera sobre la mesa. El gesto de Dámaso había sido una burla, y él lo sabía. El valle, una vez más, se encontraba en la antesala de una nueva alianza, y cuando las alianzas se forjan en la sombra, las consecuencias suelen ser inevitables. La propuesta de Dámaso no se desvaneció con la caída de la noche. Al contrario, comenzó a tomar forma en la mente de Victoria con una claridad inquietante. Permaneció unos minutos más en el jardín después de que él se marchara, observando cómo las sombras se extendían sobre el césped. Sabía que su relación con José Luis estaba rota desde hacía tiempo. Lo que antes había sido respeto, incluso complicidad, se había transformado en frialdad y reproches constantes. Cuando regresó al interior, lo encontró en el despacho, de espaldas a la puerta, contemplando la pequeña espada de madera que Dámaso había dejado sobre la mesa. «No deberías permitir que te provoque», dijo Victoria, entrando con paso firme. José Luis no se giró de inmediato. «No es una provocación», respondió con sequedad. «Es una falta de respeto». Victoria se acercó lentamente. «Sabes que lo hace para incomodarte». «Y lo consigue», admitió él al fin, volviéndose hacia ella. «Siempre encuentra la forma». La tensión entre ambos era evidente. No era solo Dámaso lo que los distanciaba, sino años de resentimientos acumulados. «No puedes vivir pendiente de sus movimientos», añadió Victoria. «Eso le da ventaja». José Luis la observó con desconfianza. «¿Desde cuándo te preocupa mi ventaja?». La pregunta flotó como una acusación velada. Victoria sostuvo su mirada sin titubeos. «Desde siempre», pero la convicción en su voz no logró borrar la duda que comenzaba a instalarse entre ellos. En otro punto del palacio, Rafael conversaba con Adriana en voz baja. «Dámaso vino con una espada de madera», le explicó, insinuando que esperaba un varón. Adriana cerró los ojos un instante. «Siempre encuentra la manera de avivar el fuego. No le daremos ese gusto». Ella asintió, acariciando a Pilar. «Nuestra hija no es una pieza en su juego». Sin embargo, ambos sabían que en Valle Salvaje nadie estaba completamente a salvo de las estrategias ajenas. Mientras tanto, Enriqueta avanzaba discretamente en su plan. Esa misma noche habló nuevamente con Alejo. «He tomado la decisión», anunció. «Nos mudaremos al palacio cuanto antes». Alejo la miró con detenimiento. «¿Estás preparada para lo que implica?». «Siempre lo estoy». Bárbara, presente en la conversación, intercambió una mirada significativa con Alejo. Sabía que aquella mudanza no era un simple cambio de residencia, era una jugada calculada para estar en el centro de todo lo que estaba por suceder. En la cocina, Luisa no lograba apartar de su mente la conversación con Pura. La negativa de la partera había sido demasiado serena.
casi ensayada. No me cree, le dijo a Pepa. O no quiere creerme. Quizá no quiera abrir una puerta que no pueda cerrar, respondió su hermana. Luisa suspiró, pero si hay algo oculto, tarde o temprano saldrá a la luz. El valle parecía dividirse en múltiples frentes. El nombre de Pilar allá circulaba con naturalidad, pero la duda sobre el anuncio del varón persistía en silencio. Braulio seguía removiendo el pasado de su padre, y Dámaso acababa de sembrar una provocación directa en el corazón del palacio. En el jardín, más tarde, Victoria volvió a encontrarse con Dámaso. Esta vez no hubo rodeos. Lo que propones es peligroso, dijo con franqueza. Lo peligroso es quedarte donde estás, replicó él. José Luis ya no confía en ti. Victoria no lo negó. ¿Y tú crees que sí debería confiar en ti? Dámaso sonrió apenas. Confía en tu instinto. Sabes que juntos podríamos cambiar las reglas. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. Victoria comprendía que aceptar esa alianza significaba cruzar una línea de la que no habría retorno. En el despacho, José Luis apagó la vela y dejó la espada sobre la mesa. La imagen del regalo seguía rondándole la cabeza. No era solo el objeto, sino el mensaje implícito. La expectativa frustrada, la burla pública, la amenaza velada. Valle Salvaje estaba entrando en una nueva fase. Las tensiones ya no eran solo familiares, eran estratégicas, y cada alianza que se insinuaba en la oscuridad prometía alterar el destino del valle.